Compartamos café, ideas y experiencias. Esto es Pensamientos de Café, un espacio donde dialogamos para educar a través del canal de YouTube de Mar Adentro México AC. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día, amigos y amigas. Sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Pensamientos de Café, un espacio donde dialogamos para educar. Yo soy Daniel Ramírez y estoy muy contento de tenerles por acá nuevamente. Y pues bueno, hoy no es la excepción. Tenemos un tema sumamente interesante, muy atractivo y que es necesario pues dialogarse, tratarse, generar ideas para poder pues siempre encaminarnos a mejorar, a mitigar sobre todo toda la serie de problemáticas desatadas con esta pandemia que vino a transformar nuestra realidad. Pero antes de presentarles a nuestro invitado y a nuestras invitadas del día de hoy, quiero pues pedirles que nos sigan a través de redes sociales. En primer lugar, en Facebook y en Twitter nos encuentran como @maradentroac. También en Instagram nos encuentra como mar-adentro-mx. Y por supuesto, invitarles a que se suscriban al canal de YouTube de Mar Adentro, el cual lo encuentran como Mar Adentro de México AC. Que por cierto, gracias a todo el equipo de Mar Adentro que hace posible este espacio de ideas, de diálogo, de sueños, de metas, pensamientos de café. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos dos grandes invitadas y un gran invitado. En primer lugar, tenemos la presencia de Beatriz Flores. Ella es estudiante de último semestre de preparatoria. Ella es campeona SEG de Mar Adentro del 2019, o sea que tenemos a alguien de la casa, por supuesto. Ella es campeona de campeones del 2019, subcampeona del TADO 2020 en la categoría de novates. Es break de jueces en el TDCCB del 2020, o sea que tenemos toda una ganadora y una gran competidora de debates del año pasado. También participó dentro del staff en el CEMUDE Online Madrid 2020, fue parte del equipo logístico del torneo latinoamericano del 2021 y el ADMM 2021 también. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa, a Pensamientos de Café. Hola, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. También está con nosotros María González de Castilla. Ella es licenciada en Psicología Social por la UAM Iztapalapa y es maestra en Etnomusicología por la UDG, dedicada desde hace más de una década al campo educativo desde diferentes ámbitos de la sociedad civil y el gobierno y en diversos contextos en México. Por su experiencia se ha especializado en los temas de educación e interculturalidad, juventudes e incidencia en políticas públicas. Y en la actualidad trabaja al frente de la red de impacto colectivo Jalisco Educado, desde Mexicanos Primero Jalisco. Forma parte de la red de Mujeres por la Educación, MUXED, y del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM. María, bienvenida a tu casa, Pensamientos de Café, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí pues platicando con ustedes y viendo a ver de dónde podemos sacar hebrita para inventar cosas nuevas y mejores en educación. Esa es la idea, que fluyan a través de este diálogo. Y por último tenemos a Jorge Hernández Velázquez, él es licenciado en Asuntos Internacionales y maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos por la Universidad de Guadalajara. Realizó estudios de especialización en American Foreign Policy como becario Fulbright en el Richard L. Walker Institute of International Studies de la University of South Carolina. Ahora sí que me pusieron a practicar inglés. Se ha desempeñado tanto en labores académicas, administrativas, como periodísticas, de consultoría, de gestión y como analista de temas políticos, económicos y sociales. Él es autor y coautor de más de 40 artículos y capítulos de libros especializados y ha formado parte de las organizaciones profesionales como la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Él ha colaborado como redactor, articulista y columnista en distintos medios de comunicación.
en torno a temas de política, relaciones internacionales y, por supuesto, educación. Jorge ha sido profesor de programas de licenciatura en Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Periodismo. Es director ejecutivo del capítulo Jalisco de Canadian Human Rights International Organization y ha participado en actividades de voluntariado y de colaboración con organizaciones de la sociedad civil desde hace más de 20 años y actualmente se desempeña como coordinador de políticas públicas en la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco. Jorge, bienvenido a tu casa Pensamientos de Café, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar con ustedes. Al contrario, el placer es mío. Y bueno, el tema que vamos a conversar, a dialogar el día de hoy es precisamente algo que nos apasiona a quienes estamos en la mesa de hoy. Nuestro tema es el papel de la educación en México tras la COVID-19. Sabemos, la educación cambia, se transforma. Sí, la educación, la cultura, la forma de socializar, entre muchos, todos los aspectos pues, que convergen en la vida social. Sin embargo, antes de escuchar sus primeras intervenciones, me gustaría que nos acompañaran a ver la siguiente cápsula para saber de qué se trata este tema. Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Hernández Morales, soy directora de Mexicanos Primero Jalisco. Este año fue un año complicado para todos, especialmente para los niños y niñas. ¿Por qué? Porque no estuvimos en la educación presencial y fue una educación a distancia que fue complicada específicamente para las personas que tienen algún grado de pobreza o de marginación. Porque la educación a distancia no les llega a todos, porque tenemos altos problemas de conectividad en los hogares y en las escuelas públicas. Y que después de un año, más de un año de escuelas cerradas, los niños y niñas ya cuentan también con problemas de su desarrollo socioemocional, del tema del avance académico que debieron de haber tenido y otras complicaciones generadas por el encierro y por el confinamiento. Ahora les voy a hablar de estadísticas que los pueden preocupar y que ojalá también nos ocupen a todos para hacer algo al respecto. Les cuento, 1 de cada 4 estudiantes no tuvieron el avance o tuvieron un avance mínimo en los aprendizajes durante este ciclo escolar 2020-2021. Estos son datos de la Comisión Estatal de Mejora Continua de la Educación en nuestro estado de Jalisco. Esto es en materia de aprendizajes. También hay un asunto grave que es el tema de conectividad. Por ejemplo, en las zonas rurales de nuestro estado, 7 de cada 10 no tienen internet en sus hogares y 4 de cada 10 en las zonas urbanas de nuestro estado. Y eso hace complicado y les fue complicado seguir la educación esta temporada de pandemia. Y ahora hay una cosa que todavía me parece a mí más grave, que es el tema del abandono escolar. Según la Secretaría de Educación, el 5% de los estudiantes, y estoy hablando también del estado de Jalisco, no tuvieron algún tipo de contacto entre el estudiante con su escuela, con su docente, con su directivo de su escuela pública. Podemos prever que esto sea un riesgo de abandono. A nivel nacional estamos hablando, según estudios de Mexicanos Primero, de 4.6 millones de niños, niñas y jóvenes que no tuvieron ningún tipo de conexión y que están en riesgo de abandono. Ahora bien, les voy a dar mensajes que pudieran ser posibles soluciones por las cuales tendríamos que estar trabajando. La primera es poner la educación al centro de la agenda pública. ¿Qué quiere decir? Que las decisiones sean tomadas pensando en los niños y niñas, es decir, primero poner el interés superior de la niñez al centro de todas las decisiones que tomemos. Nada de abrir primero los bares, los restaurantes, los estadios de fútbol y otro tipo de actividades antes que las escuelas. Lo importante, y con lo cual quiero concluir, es que tenemos que poner a la educación como prioridad. Es una actividad prioritaria, es una actividad esencial que no podemos postergar y que no podemos dejar de lado. Hay que poner a los niños y a las niñas al centro de la agenda, hay que ponernos nosotros también preocupados y ocupados por la educación y hacer acciones que tengan que ver con esto. ¿Cómo solucionamos este tema de los aprendizajes? Este tema de la salud socioemocional. Niños, niñas y jóvenes tienen que convivir con otros niños, niñas y jóvenes de sus mismas edades. Tienen que tener espacios donde tengan la seguridad y la certeza de estar cómodos, de estar en un lugar feliz, donde pueden jugar, donde pueden aprender, donde pueden desarrollarse y donde puedan crecer. Propongamos y provoquemos que esto suceda lo antes posible.
La presencialidad en nuestro país es necesaria dadas las condiciones de pobreza y alta marginación que tenemos. No podemos solucionarlo solo con tecnología y hay que cuidar también esta parte. Por lo pronto, los dejaría con esta iniciativa de poner la educación al centro de la agenda pública y al interés superior de la niñez como prioridad. Muchas gracias. Bien, regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y me gustaría comenzar esta plática en torno al papel de la educación en México tras la pandemia de la COVID-19. Beatriz, quiero comenzar contigo. Tú, estudiante, tú recibiendo estos servicios educativos con toda esta transformación tan vertiginosa, tan quizás forzada, y luego ya de un año de estar en estos nuevos formatos. Para ti, ¿cómo ha sido la experiencia? Para ti, ¿cómo ha sido estos procesos educativos una vez que nos revienta esta pandemia en la cara? Cuéntanos, Beatriz. Creo que obviamente como todo fue un gran proceso, porque pues al principio fue todo un show y un mal sabor de boca, como el hecho de que todo se ve tan obligado a los cambios y tan obligado a pasar a una virtualidad que a lo mejor no muchos maestros manejaban ni alumnos manejaban. Pero sin embargo creo que actualmente pues ya evolucionó mucho esto, ¿no? Y que pues los maestros ya tienen como una mejor organización y una mejor forma de llegar a los alumnos que pues al principio de la pandemia no se veía. Sin embargo, pues también estamos ya viendo como justamente estos comienzos otra vez de vueltas a clases presenciales. Y creo que pues eso es otra vez de nuevo como volver a cambiar todos los parámetros y volver a cambiar como de nuevo todas, pues todo el status quo en el que se encontraban los estudiantes y maestros a algo distinto que sin dudas pues sí nos toma a todos un poco por sorpresa, pero creo que realmente sí han hecho mucho los maestros para mejorar como toda la educación para los alumnos. Sí, siento, o no sé los demás qué opinen, pero hay cierto grado, sí, claro, como de resignación, porque pues bueno, las cosas sucedieron como ya lo vemos. Y una resignación, pero también sí hay un poco de optimismo, ¿no? Al final de cuentas, los profesores, los alumnos, las familias, de alguna u otra manera le entraron al ruedo, pero Jorge, hace unas horas me topé con un dato que pues me movilizó, me preocupó. Según INEGI, 5 millones de estudiantes abandonaron el ciclo escolar 2020-2021 por la pandemia y también por la pobreza. O sea, creo que hay un nexo causal de por sí. Las desigualdades, la inmovilidad social en México era un problema importante en términos de desarrollo, y obviamente la educación se supone que tenía un rol muy importante, tiene un rol importante en estas cuestiones de reducir las brechas en cuanto a desigualdad e inmovilidad, pero llega la pandemia, desestabiliza toda la realidad y pues bueno, este dato según INEGI, 5 millones de estudiantes. ¿Qué pasa? ¿Cómo desde la parte, digamos, política pública, cómo se está concibiendo la realidad educativa? Recuerda, 5 millones dejaron la escuela. Sí, bueno, mira, era entendible. La verdad es que nadie preveía que fuera un escenario tan prolongado el que nos tocaba, digamos, llevar con la pandemia. Ya tenemos experiencia nosotros de un episodio anteriormente, que fue el de la influenza H1N1, y en aquella ocasión hubo algunas cuestiones escalonadas, hubo dispensas, por ejemplo, en asistencias al centro de trabajo y también a centros educativos, pero fue un periodo, digamos, moderadamente breve. Se pensaba en esta ocasión que iba a ser algo similar, pero cada vez se ha ido prorrogando y prorrogando y prorrogando y prorrogando. Y lo cierto es que, no estábamos listos, en la gran mayoría, ni profesores ni alumnos, para el tema de la modalidad, cambiarla, digamos, de manera abrupta
de la presencialidad a estar, digamos, en un formato virtual. Es cierto que tenemos algunas plataformas mixtas y que hemos trabajado algunos también previamente en el tema de la virtualidad, pero con una mayor planeación, ¿no? Siempre el tema de diseñar objetos de aprendizaje, etcétera, etcétera, es una situación, digamos, que ayuda al tema de la comprensión. Pero la virtualidad, a pesar de que nos permitía, por ejemplo, seguir impartiendo las clases y tratar de llevar las cosas como si fueran regulares, como en el salón de clases, lo cierto es que no lo eran. A los profesores en particular nos faltaba, por ejemplo, mucho contexto. No es lo mismo que estemos dando nosotros una clase y poder ver a los estudiantes a la cara todo el tiempo y poder ver, digamos, el que puedan asentir que están entendiendo, el ver la cara de atención o de que lo estás perdiendo básicamente con tu charla, etcétera, etcétera, a que tengas una cámara donde también por temas, por ejemplo, de tecnología, por el ancho de banda, etcétera, etcétera, la mayoría estaban apagadas la mayor parte del tiempo, porque de otra manera se dificultaba mucho el tema del sonido. Entonces, tenemos todavía muchos temas técnicos que inciden en que la virtualidad se pueda parecer lo más posible a la presencialidad y, por tanto, pues hay mucha parte del contexto educativo que se tiene en la cuestión presencial de la que no tenemos nosotros de manera virtual. Entonces, el aprendizaje, el aprovechamiento, el estrés, el trabajo, digamos, también que se carga, aunque no lo parezca, con el tema de los profesores, también de estudiantes, cuando no se entendía como cuál era la lógica, llevó a un gran agotamiento. Y además, por otra parte, el tema de que se haya prolongado tanto hace que muchos decidieran sí sobrellevar como fuera las condiciones que estaban, digamos, presentando. Pero cuando estás, por ejemplo, en una escuela, sobre todo privada, y estás pagando por instalaciones y por una serie de prestaciones que no estás teniendo del todo por el tema de la virtualidad, donde estás, digamos, equiparado con las escuelas públicas, pues yo entiendo que haya una sensible baja en lo que tiene que ver con las inscripciones, o que, por ejemplo, haya una movilidad hacia las escuelas públicas, que también es algo que estaba pasando. Entonces, el reto es ese. Y de hecho, gran parte de la presión por regresar entonces a la presencialidad, podemos entenderlo, es de las universidades privadas, que buscan de alguna manera el ofrecer lo que generalmente ofrecían como un plus, lo que se puede, digamos, vender en términos educativos con la presencialidad frente a la escuela pública, ¿no? Que en este momento están como muy a la par. Entonces, esperable, lamentable, digamos, cómo se está presentando, y esperemos que finalmente las decisiones que se tomen sean las más prudentes y que nos lleven a nosotros a regresar con seguridad. Creo que uno de los sectores que tendrían que privilegiarse en el tema, por ejemplo, de las vacunas, es también el sector educativo, ¿no? Si vamos a regresar a la presencialidad, como se espera, digamos, en breve, pues tendríamos que estar como en esas condiciones. Bien, Jorge, pues es un escenario complicado, complejo, y a mí se me vienen a la mente varios aspectos que estoy conectando para preguntarle a María. Tenemos esta sensación que nos comparte Beatriz, ella como estudiante, quien recibe directamente los servicios educativos, de alguna manera, Beatriz representando a los estudiantes, a pesar de que hay una gran diversidad de contextos. Sin embargo, Jorge también nos plantea un panorama muy, muy complejo. María, ¿cuál es tu lectura? Bien, ya lo dijimos, ¿no? La educación. Me gustaría primero que tú pudieras como definir brevemente el rol de la educación previo a la pandemia y cómo, a pesar o con las condiciones que ya plantea Jorge, cómo podríamos entender un nuevo rol de la educación en México, si es que hay un nuevo rol o si se está como configurando, si apenas se está haciendo. Un previo y un estado actual de la educación. Cuéntanos, María. Ok, menuda tarea me tocó. No, no es cierto. Yo creo que el centro de la educación no ha cambiado. La educación, sobre todo la educación básica, la educación pública especialmente, tiene en su en el centro de su propósito
que las personas que están en la educación se desarrollen de la mejor manera y desarrollen las habilidades y las competencias que necesitan para enfrentar al mundo, ¿no? El mundo cambia y entonces también la escuela debería de tener que cambiar. En este sentido, creo que la escuela antes de la pandemia ya estaba en crisis, ¿no? O sea, ya había un montón de formas de hacer las cosas, de ordenar, digamos, a las poblaciones, de concebir a las propias niñas, niños y jóvenes que son, digamos, los sujetos centrales del acto educativo, ¿no? Justo eso, como sujetos, ¿no? No tanto como agentes activos. Entonces, ya de ahí, como que ya había una crisis. Pensando en este objetivo nuclear de la educación que sería el desarrollo de las personas, ¿no? Hay otros, desde luego, que tienen que ver con la incorporación al mundo del trabajo, con la movilidad social, que de por sí ya antes de la pandemia estábamos viendo que la escuela no estaba cumpliendo al 100 y por eso la escuela tradicional, la más tradicional, pues ya tenía como muchos roces, ¿no? Ya las cifras de deserción escolar, incluso antes de la pandemia, justo aquí en Jalisco, especialmente en el tránsito de la secundaria media superior y de media superior universidad, pues se pierde pues más de la mitad de los chavos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora lo que tenemos es, creo que lo dijeron muy bien, digo, al inicio de la pandemia, a mí sí me pasó que con el cierre de las escuelas, a mí me hizo cuestionarme mucho si de verdad, o sea, como, y dimensionar qué tan grande era la crisis de la educación, ¿no? O sea, porque se cerraron las escuelas y lo primero que colapsa es que los papás están pues ahí metidos en una bronca porque ya no tienen con quién dejar a los chamacos, sobre todo a los chamacos más chiquitos que necesitan una atención o un andamiaje de cuidados como más estructurado, pues ya no tenían con quién dejarlos. Entonces ahí como que la primera crisis es como, de por sí no estaba cumpliendo el objetivo de que las personas se desarrollaran, pero con el cierre de las escuelas ya ni siquiera cumplían como esta función que cumplían en la organización de la vida cotidiana de la gente en general, especialmente en los contextos urbanos, ¿no? Que es, pues está ordenada la vida, los papás se van a trabajar, los niños a la escuela y así es como la vida productiva, ¿no? Entonces, bueno, pues esa primera crisis de los primeros meses del año pasado fue muy fuerte, pero con el tiempo estos efectos los empezamos a dimensionar más en términos del aprendizaje de las personas y cómo los niños que más han dejado la escuela y los jóvenes que más han dejado la escuela se incorporan sobre todo a actividades laborales, por ejemplo, y son los de los que pertenecen a los deciles económicos más bajos y que tienen las condiciones menos propicias para que luego recuperen esos aprendizajes y se reincorporen, digamos, a una vida de desarrollo, ¿no? Entonces, la crisis que estamos viendo ahora, creo que la problemática más aguda que está en el centro es el ensanchamiento de las brechas de inequidad, ¿no? Ya por condición, es decir, están en peores condiciones los que ya estaban en malas condiciones, las personas con alguna discapacidad, se ensanchan las brechas de género porque se sobrecarga la chamba sobre las mujeres durísimo, ¿no? En general, el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, y también el acceso, por ejemplo, a los aprendizajes es menos posible que se garantice en la virtualidad en las poblaciones que ya de por sí eran vulnerables y que estaban más alejadas de los núcleos urbanos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, volviendo un poco a la pregunta que me hacías de qué onda con el propósito de la educación, creo que es súper importante sí recuperar el sentido de la escuela en cualquier forma que vaya a tomar esta nueva escuela, porque definitivamente va a tener que cambiar la forma, ¿no? Hay muchos movimientos que están como pugnando de manera muy fuerte para regresar a la presencialidad y yo creo que sí es urgente y sí es importante,
pero tenemos que ser muy cuidadosos de no sacrificar las condiciones de seguridad y sanidad por regresar a la presencialidad así como sea, ¿no? Más bien hay que inventar una nueva escuela. Creo que es el momento en el que estamos ahora es un momento bien importante porque podemos inventar la nueva escuela, ¿no? Y podemos reposicionar su sentido esencial, el de poner en el centro el desarrollo de las personas que van a la escuela, de los agentes que van a la escuela, es decir, a las niñas, a los niños y a los jóvenes, ¿no? Y nos da el chance de decir, bueno, hay un montón de formas que hemos aprendido en el transcurso de toda la pandemia, de nuevas formas como podemos trabajar, ¿no? De manera incorporando la tecnología de manera súper innovadora y creativa, como hemos visto que han hecho muchas maestras y muchos maestros, ¿no? Y que hay muchos aprendizajes que se deben rescatar en este sentido. Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso hasta ahorita, ¿no? Y bueno, nada más sí recalcar esta cuestión de que el cierre de las escuelas sí afecta a la educación. Los problemas de aprendizaje y ensanchamiento de las brechas de inequidad sí son muy importantes, pero que además la escuela como institución social es un engrane súper importante de cómo está organizada toda la sociedad. Entonces, si cambia la escuela, tiene que cambiar toda la sociedad, la manera de organizar la vida cotidiana en la casa, la manera de, por ejemplo, el tráfico en las ciudades cambia mucho, o el tránsito, pues, en las ciudades cambia mucho, y entonces toda la vida social y la organización de la vida cotidiana tiene que ir cambiando también a la par de esto, y digo, para mí es un punto fascinante que va mucho más allá de los propósitos explícitos de la escuela, pero que se me hace importante observar, porque estas son cosas que están pasando y nuestro mundo está cambiando de una manera súper rápida, ¿no? Tocas muchos puntos muy, muy importantes. Se me generan muchas preguntas que voy a arrojarles en un momentito, pero es momento de escuchar a la gente, qué piensa la gente sobre el rol de la escuela en México luego de la pandemia. ¿Qué piensa la gente al respecto? ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo la está sobrellevando precisamente María en estas nuevas dinámicas que surgen, que se generan? Bueno, pues les invito a que veamos la siguiente cápsula llamada Vox Populi para saber qué piensa la gente. La educación en México durante esta pandemia y tras la pandemia obligó al alumno a ser autodidacta, a utilizar sus propias herramientas para realizar pues cualquier tipo de tarea. Entonces creo que el papel que va a tener ahora la educación es de adaptación a este método ya enseñado y ya aplicado. El no dejar esto, el retomarlo y darle un seguimiento como tal a estos nuevos métodos de enseñanza y de aprendizaje. El papel de la educación en México tras la pandemia de COVID-19 debe de enfocarse hacia el desarrollo de comunidad y de convivencia, y no solamente al desarrollo académico del alumno. ¿Por qué? Porque cuando el alumno se conecta a clases debe de saber que no solamente está la oportunidad de aprender, sino la oportunidad de socializar, de conocer nuevas personas o de empatizar con sus maestros. A partir de esto, el alumno puede ver que fuera de su familia aún existen bases de apoyo que lo impulsan y lo desarrollan, que puede contar con ellas para seguir adelante. La educación en México tras el COVID-19 tiene que replantearse este sesgo, esta ruptura y distanciamiento que existe entre las distintas clases sociales, así como los mecanismos en que los mismos profesores y cuerpo administrativo transmite el conocimiento. Es el gran reto que tenemos, y mayúsculo, por cierto. Creo que la educación en México tras la pandemia dio un giro de 360 grados en el cual nos dejó en un área de mucha incertidumbre, pero que a su vez nos dejó en un área de oportunidad en la cual mejorar para tener un mejor futuro en los estudiantes. Para mí, la educación vivió uno de sus retos más importantes en toda la historia, y creo que ahora tiene la oportunidad de renovarse y ofrecer una mejor educación para todos los estudiantes. Pues el papel en la educación en México tras COVID-19 pues ha sido muy cambiante.
y pues se ha tenido que adaptar a las medidas de esta enfermedad y pues inclusive tiene mucho por qué desarrollarse en varios temas. Regresamos, pues, interesantes puntos de vista que las personas tienen. Beatriz, tú tienes una visión, no sé, me agrada, es optimista, me parece que a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades que se nos presentan y de la lectura que le estamos dando al contexto, algunas podemos establecer ciertos puntos. Ya lo decían tanto Jorge como María. Existe algo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, implementados ya desde hace varios años, y se supone que se encaminan para el desarrollo de las naciones. La educación es uno de estos objetivos. Y México se supone que está adscrito a estos compromisos. La pandemia ocurre y más que desatar una serie de problemas, me parece que los visibiliza y, como dice María hace un momento, se tienen que dimensionar una crisis educativa. Vemos que se requiere tecnología, infraestructura, hay muchas carencias, una gran diversidad de contextos, ¿no? Decía Jorge hace un momento, la educación privada, la educación pública, la escuela pública que está en la ciudad, la escuela pública que está en zonas rurales. Tomando en cuenta todas estas carencias, tomando en cuenta esta gran diversidad de situaciones, ¿cuál es? Bueno, te la voy a dejar en tres, ¿no? ¿Cuál era el sentido de la escuela? A ver si tú le respondes a María. ¿Cuál era el sentido de la escuela? ¿Y cuál es ahora el sentido de la escuela? Creo que es una pregunta bastante compleja y que puede variar dependiendo de las personas a las cuales le preguntes, ¿sabes? Porque sin duda muchas veces esa respuesta tiene mucho que ver con el contexto en el que se encuentra cada estudiante, en el que se encuentra cada persona, en el que se encuentra cada profesor. Porque no es lo mismo lo que yo te pueda decir a lo que una persona de secundaria o una persona de mi mismo grado de escuela, pero como ya sea en otra escuela o en otra parte, ¿no? Pero creo que sin duda algo que yo sí veo es que el sentido de la escuela va muchísimo más allá de pues los aprendizajes y la forma en la que te puede abrir pues camino en la vida. Creo que sin duda también tiene mucho que ver como con la vida social, tiene mucho que ver con el crecimiento personal, tiene mucho que ver con pues la percepción de la vida y del mundo en general. Y sin duda creo que al momento en el que llegó la pandemia y al momento en el que cambian todos los conocido, por así decirlo, pues cambian muchas ideas y cambian mucho el cómo vemos ahora la escuela, el cómo vemos ahora el estar estudiando y cómo lo manejamos, ¿no? Creo que actualmente, sin duda, pues se ve más notorio como todas estas fallas o todas estas mejoras que se le tiene que dar a la educación. Y creo que también lo vemos como nosotros, como alumnos, como también nosotros tenemos que participar para buscar esa mejora en la educación y que no es solamente parte del sistema y no es solamente parte de los maestros hacer absolutamente todo, sino que también tenemos que dar de nuestra parte y entender que al final de cuentas, pues los maestros también son personas que necesitan de nuestro apoyo, ¿no? Entonces creo que ahora el sentido de la educación va pues más allá del saber cómo este concepto de comunidad y este concepto de cómo todos estudiantes, maestros y instituciones van a buscar como justamente mejorar todas estas situaciones y buscar que obviamente los estudiantes adquieran el aprendizaje necesario o el aprendizaje como esperado. Y sin duda creo que esta pandemia está dando como también visualización a esos problemas y esa conceptualización de estos casos en específico. Pues
hay ideas muy frescas, me parece. Me quedo con la parte de la participación, que requiere una mayor participación en la construcción de los aprendizajes, y no solamente hablando desde la comunidad estudiantil, sino tú lo dijiste bien, Beatriz, le concierne a todos los agentes que pertenecen a toda la sociedad. Hace ratito refería a eso María. Pero Jorge, quiero preguntarte algo muy importante. María decía algo sobre, pues sí, cómo las escuelas cambian la dinámica en las sociedades, en las ciudades. ¿Realmente qué es lo que está afectándose? Y desde este sentido de la escuela que propone Beatriz, Jorge, ¿qué es lo que realmente está afectándose? ¿La educación o la escolarización? Para poder entender cuál será este nuevo sentido, este nuevo rol de la educación en México. Cuéntanos, de fondo, ¿educación o escolarización y por qué? Las dos. ¿Por qué? Bueno, obviamente la escolarización es lo más evidente, pero también el tema de la educación, porque lo vemos en el aprovechamiento. Es cierto que tenía que evolucionar la escuela, yo creo que ya había evolucionado, solamente que a diferentes ritmos. Creo que el tema fundamental, el tema un poco de fondo en todo esto es que no se tuvo, digamos, un tiempo de planeación para hacer esta transición, sino que fue muy obligada. Pero yo he participado en contextos tal cual de escenarios virtuales de educación, donde la educación, donde el desarrollo de las competencias, finalmente la preparación integral de los estudiantes se concreta, ¿no? Con una planeación, digamos, muy estructurada. De hecho, en los procesos que me ha tocado participar dentro de la planeación de la educación, trabajábamos con lo que en su momento eran los MOOCs, ¿no? Cursos abiertos, masivos, en línea, que se estaban desarrollando ya en diferentes niveles. Entonces, estábamos con esa dinámica. Antes me tocó, por ejemplo, ser coordinador académico dentro del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, que era un modelo en el que cuando yo llegué como coordinador, te soy muy honesto, no tenía grandes expectativas, no creía mucho en el modelo y me convencí totalmente de las ventajas que tiene y de cómo sí hay una formación como tal que cumple con el sentido de la educación, pero siempre teniendo, digamos, como de fondo una planeación de lo que tiene que ver, por ejemplo, con los cursos, un entendimiento de la lógica y de los retos que implica la virtualidad. El hecho de que, por ejemplo, el estudiante para no sentirse solo tiene que llevar un gran acompañamiento en el tema, por ejemplo, de cómo se le da retroalimentación acerca de su trabajo, cómo sentir que el profesor, digamos, está ahí de alguna manera, cómo tener, digamos, la claridad de diseñar los objetivos de aprendizaje, las actividades como tales, cómo se conecta eso con la vida real, etcétera, etcétera. Eso ya se venía, digamos, desarrollando en diferentes medidas, en distintos contextos. Lo que nos tomó por sorpresa es que de manera abrupta, prácticamente la totalidad se tuvo que mover hacia esta modalidad sin estar, digamos, preparada para ello. Entonces, eso implicó retos distintos en los niveles de preparación. Y súmale a esto, que también, por ejemplo, los contextos en los cuales los estudiantes de la otra parte también se enfrentan a esto, también los toma de manera muy sorpresiva. Porque, por ejemplo, el estudiante que se inscribe, como te estaba platicando en la lógica anterior de la virtualidad para poder, digamos, aprender por su cuenta, ya es un estudiante que está como muy mentalizado en el tema de provocar su propio aprendizaje, de tener su propia disciplina con respecto al aprendizaje, tiene muy claro, digamos, sus objetivos, lo hace en buena medida porque busca aprender algo, digamos, de manera muy concreta, un parecido, por ejemplo, a lo que hace la gente con los tutoriales en YouTube. Entonces, hay como un claro objetivo también de parte del estudiante y hay una lógica del entendimiento de cómo lograr ese aprendizaje. Pero detrás de todo esto tienes tú un contexto de concientización de las dos partes, profesores y estudiantes en el escenario ideal. Y acá lo que nos falló, digamos, es que como el cambio fue abrupto, no tuvimos tiempo de preparación ninguna de las dos partes. Nos toma por sorpresa, nos toma mal parados y además nos encuentra también con grandes dificultades de las dos partes, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de la infraestructura.
porque el tema del ancho de banda en México, el tema simple y sencillamente del acceso a Internet, el tema incluso de a veces computadoras en casa, yo te platico, yo básicamente doy clases en el nivel universitario y aún me toca, por ejemplo, que muchos estudiantes no se están conectando, por ejemplo, con una computadora en casa, sino que la están haciendo con celulares. Entonces, tenemos un tema todavía ahí de fondo donde alcanzar, digamos, esa transición, a pesar de que llevamos un año en esta modalidad, ha sido muy difícil porque no había la infraestructura, las condiciones, prácticamente casi en ningún sentido para hacerlo. Esto nos está llevando poco a poco a darnos cuenta de que es urgente que tengamos nosotros ese contexto preparado. Nos ha obligado a los profesores a tomar capacitaciones y capacitaciones y capacitaciones y capacitaciones, lo cual también los ha saturado mucho. Ha presionado mucho, por ejemplo, también los que les es más complicado el tema de la tecnología y los ha sobrecargado entonces con todo este tema. Entonces, lo que nos ha tomado mucho mal parados es el no haber estado preparados para poder advertir todos estos cambios, que de alguna manera venían dándose, pero de manera lenta y paulatina y en diferente medida en distintos sectores. Y creo que la parte que luego más afectó es la parte de la administración de las escuelas. La parte de la burocracia que no está directamente conectada con el tema del acto educativo, creo que ha sido el gran lastre que me ha ayudado mucho en el tema también de que mejore la educación, porque al no entender directamente cómo funciona el acto educativo, se vuelve entonces, por ejemplo, una presión muy fuerte, tanto para estudiantes como para profesores, con el tema de las evidencias y con el tema de cómo tratar de establecer justificaciones en torno a lo que se está llevando, digamos, tal cual en la nueva modalidad, muy desconectado muchas veces del objetivo fundamental del aprendizaje y más enfocado al tema, por ejemplo, de la burocracia, con el cumplimiento de algunas cosas. Entonces, creo que a los escenarios que ya veíamos nosotros complejos, se suma luego la presión de quienes no entienden la parte de la educación y están en la cuestión básicamente administrativa, que lo dificultan un poco más. Entonces, el escenario es complejo, no nos toma, digamos, partiendo de cero. Como te decía, hay experiencias de que se viene trabajando con eso desde mucho tiempo atrás. Al menos, te digo, en la planeación del sexenio pasado, trabajamos muchos temas sobre virtualidad, y anterior a ese sexenio me ha tocado directamente en la Universidad de Guadalajara, entonces íbamos hacia ese rumbo, pero sí necesitamos tener bien claros todas las partes, los retos que conlleva la virtualidad y la importancia que tiene el diseño de los objetos de aprendizaje para poder cumplir con los objetivos, y el cómo también el alumno tiene que estar dentro de la misma dinámica de entender también ese modelo y ser muy responsable con ese tema, y que nos apoyen las partes administrativas. Entonces, estamos aprendiendo sobre ese tema, falta un poco de diálogo, de comprensión, las estructuras, sobre todo administrativas, están acostumbradas a imponer reglas, a veces muy sin sentido, y falta mucho el diálogo. Creo que eso es un poco el reto que estamos nosotros viendo, y quien toma decisiones y lo hace desde el escritorio otra vez sin conocer la realidad, también es quien está tratando de modificar nuevamente las condiciones para el regreso a la presencialidad, por temas de presiones también de carácter económico que son entendibles, pero también porque los mismos estudiantes quieren regresar a ese contexto, porque como señalaba Beatriz, la escuela es mucho más que el acto educativo. Todo lo que tiene que ver con la socialización, incluso con la construcción de capital social, es una cuestión bien básica. Yo les explicaba, por ejemplo, a muchos de mis estudiantes que el asistir a la universidad no solamente es empaparse de conocimientos y aprender a desarrollar competencias, etcétera, sino que también tiene que ver con una interacción, con una interrelación, con un desarrollo de capital social que luego es muy útil en la vida. Hay una tasa muy importante, por ejemplo, de personas que su primer empleo que tienen luego es básicamente un emprendimiento con alguien que conocieron en la universidad. Yo conozco muchos colegas y muchos estudiantes que básicamente se conectan laboralmente cuando se conocieron básicamente en la universidad. Entonces, la escuela en sus diferentes niveles cumple con diferentes roles, no solamente en la parte de transmisión de conocimientos. La transmisión de conocimientos es central, es vital, pero ni siquiera creo que sea la más relevante, porque desde la cuestión que tiene que ver con el sistema de reglas, la sociabilización, el tema de los límites, la relación con la autoridad, ¿no? El desarrollo de la iniciativa,
el cómo, por ejemplo, responder a situaciones de presión, cómo resolver problemas, una serie de cuestiones que llamamos nosotros generalmente que son competencias blandas, que son centrales, que son las que luego no se desarrollan y son las que buscan las empresas y que son las que no estamos poniendo mucha atención. Y esas son muy difíciles que las podamos nosotros desarrollar en la virtualidad de manera total. Entonces, todo eso sí requiere de una presencialidad, ¿no? O de un diseño un poco distinto, una planeación mucho más a fondo de lo que tenga que ver con la actividad virtual. Aludes a muchos aspectos que me parecen sencillamente humanos, que va muy de la mano con lo que decía Beatriz, con este sentido de la escuela, ¿no? Se deja bueno, se descuida, lo estamos tratando de entender y de rehacer con estas nuevas formas, modelos, métodos, sistemas, que apele a este sentido humano. Y creo que la pandemia nos vino a recordar eso, ¿no? Como la educación, por lo menos desde mi perspectiva, y a ver si está de acuerdo conmigo María o me desmiente, la educación creo que en un sentido inicial era eso, ¿no? Como formar seres humanos y formar una comunidad, ¿no? En la que tengamos una red de apoyo para crecer en conjunto. Pero Jorge, mencionas aspectos bastante interesantes. Imposición como que los aprendizajes, los conocimientos, las habilidades vienen empaquetados y se perdió de vista todo lo que ocurre alrededor, ¿no? Lo que hace un momento decían, la socialización, el echarme la mano, el generar un emprendimiento social, etcétera, etcétera. Creo que la educación, María, en esta nueva etapa, ya post pandemia, en el que sin lugar a dudas, como lo dijiste en tu primera intervención, o sea, la educación debe tener, o sea, presente su tarea inicial, para lo cual fue inventada, pero con todo lo que arroja Jorge en las cuestiones administrativas, burocráticas, que parece que no quieren entender la coyuntura, ¿no? Como que es como necesitamos todavía pegarnos a estas cuestiones administrativas que no tienen nada que ver con el aprendizaje y la formación humana que también Jorge y Beatriz pues coincidían en esa parte. En ese sentido, pues, ¿cómo podemos mantener, recobrar este sentido humano a pesar de las exigencias burocráticas administrativas y sí, políticas? Bueno, creo que es central y me parece que lo dije quizá no con suficiente énfasis en mi primera intervención, pero tiene que ver con justamente poner a las personas en el centro, las personas y su desarrollo integral. Cuando yo hablo como de términos como pérdida de aprendizajes y tal, estamos hablando no solo de los conocimientos, digamos, duros, básicos, ¿no? Sino de todas estas otras habilidades que ahora se llaman blandas, pero que son parte del desarrollo integral de las personas. Y finalmente también los conocimientos especializados, ya una vez en educación superior, etcétera. Y sobre todo la formación de las personas como agentes, ¿no? Agentes de cambio. Y lo vinculo también con lo que dijo Beatriz, la participación de las personas en la educación. Digo, ella habló un poco como de su responsabilidad como joven en la escuela, de participar y hacer mejor la escuela, y yo creo que está muy bien. Pero la escuela también tiene que abrir esos espacios que permitan a los jóvenes desarrollarse de manera activa como agentes de cambio, ¿no? Que haya espacios fértiles, porque si no los jóvenes van a estar tratando de participar, bueno, los jóvenes y demás agentes, como tratando de participar, pero si no hay campos fértiles para que esa participación florezca, pues evidentemente se van a ir a otros campos donde sí sea fértil, ¿no? Entonces, bueno, está esa parte y un poco en esta misma línea de poner al centro a las personas, establecer un diálogo en esa misma línea entre los diferentes agentes que participan y ampliar estos círculos de diálogo, es decir, poner en el centro de la agenda pública
no solo de las escuelas y no solo de las familias, los estudiantes y los maestros, ¿no? Sino de articular a todas las comunidades en torno a la educación desde una mirada más amplia que solo la escuela, ¿no? Es decir, cómo el espacio público tiene que ser un espacio que también propicie el desarrollo de las personas como agentes de cambio y que sea fértil para la participación y tiene mucho que ver con esta cuestión de cómo la sociedad civil se involucra en la vida pública, por ejemplo, ¿no? Por poner solo un ejemplo, ¿no? Creo que ese tendría que ser como el centro, pero que en el momento en el que estamos ahorita, si se trata de priorizar, o sea, por dónde vamos a empezar a trabajar en la nueva educación, yo diría, número 1, tiene que estar el combatir las brechas de desigualdad, ¿no? Tenemos que ver qué va a pasar con todos estos niños, niñas y jóvenes que, como decías, para abrir la sesión, están dejando el sistema escolarizado, quiénes son, dónde están y cómo le vamos a hacer para no perderlos para siempre, ¿me explico? Que sí regresen y que sí tengan acceso a las condiciones que les permitan desarrollarse, ¿no? También el tema de qué ha pasado con toda la parte socioemocional de las personas durante la pandemia, no solo los niños, niñas y jóvenes, sí ellos en el centro, pero los demás agentes, qué ha pasado con las familias, estamos en un contexto de crisis muy profunda y eso tiene que ser un tema que sea prioridad en la nueva escuela, ¿no? En aras también de volver a esta parte de qué necesitan las personas en este momento, ¿no? Para desarrollarse más. Y cómo hacerle, retomando ahora la parte de los ODS, de cómo le hacemos para que la educación sea equitativa y de calidad, tenemos que otra vez voltear a ver a todas estas personas que ya antes de la pandemia estaban en condiciones de desventaja y que ahora están en peores condiciones de desventaja. Yo creo que esos tendrían que ser los puntos principales que habría que atacar, ¿no? Desde la educación especialmente, pero desde todos los ámbitos, ¿no? Y sí se me hace como muy importante hacer un llamado a que la educación no sea el tercer tema en la agenda pública, ¿no? O sea, porque, como decían bien al inicio de las intervenciones, la educación sí puede ser el mecanismo para combatir la desigualdad, ¿no? Y tenemos que no dejarla después de otros puntos de la agenda, porque sí, las implicaciones de la pérdida de las niñas, niños y jóvenes que están dejando el sistema escolarizado va a tener efectos muy profundos en un plazo muy largo, ¿no? Efectos sociales, económicos, etcétera. Y si no ponemos al centro de nuestra agenda pública el desarrollo de las personas, pues qué futuro nos espera, ¿no? Ninguno, nada de sostenibilidad. Parece que tuvo un problema María de conexión, pero ya estamos por cerrar el programa. De las cosas que más me llamaba la atención de lo que dijo María, me llama la atención y me parece, no sé ustedes, problemático que apenas se esté hablando de esto. El eslogan, si me lo permites decirlo de esa manera, María, tu eslogan es poner al centro a las personas, que yo coincido contigo. Tiene que ser así. ¿Y por qué apenas a raíz de una pandemia apenas lo estamos pensando? Obviamente sé que hay esfuerzos que, por supuesto, habían considerado poner a las personas al centro, porque ese es lo esencial, pero ya desde el sentido administrativo, político, burocrático, es como, pues sí, las personas, ¿verdad? Eso es lo que me parece, no sé, lo veo paradójico. 5 millones de personas, le decía a Jorge hace ratito, son los que se generaron en este ciclo escolar, más los que ya los habían dejado, ¿no? Y eso es peligrosísimo, eso es gravísimo. ¿Cuántas estudiantes
han dejado la escuela, ¿no? Y lo que decía María hace un momento, pues se siguen perpetuando estas brechas sociales. Creo que tenemos un tema bastante complejo, pero creo que al mismo tiempo también tenemos estos puntos de convergencia, ¿no? Este sentido de optimismo, este sentido de recobrar la esencia de las personas, ponerlas al centro, y algunos antecedentes y referentes que ya exponía Jorge. Para cerrar el programa que está, pues, buenísimo este café con ustedes, de verdad que tuvo mucho sabor. Beatriz, tus conclusiones, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es el papel de la escuela? ¿Cuál es el sentido de ahora este sistema educativo en México, después de todo lo que hemos platicado? Dinos, Beatriz, para cerrar. Creo que sin duda todos coincidimos en que la educación es algo muy amplio y es algo que neta se tiene que ver como de muchos puntos de vista y que se tiene que abarcar como con mucha seriedad y no dejar como tanto a la deriva, sino que es algo que realmente antes de esta pandemia ya existían ciertas problemáticas y que pues ahora las estamos viviendo aún más, ¿no? Como lo puede ser la deserción escolar, como lo puede ser también como esta practicidad entre alumnos y maestros y pues estos campos en los que nos damos o se da esta educación, ¿no? Creo que sí es importante como tener muy en cuenta que pues se está evolucionando y se está trabajando y que obviamente como todo es un proceso y va a tener que pasar por muchas altas y bajas, pero creo que sin duda está sobre la mesa toda esta situación y que sin duda puede mejorar, pero ahora sí que toca como toda esa parte de la sociedad, de los alumnos, de los maestros, de tener paciencia, de poder aportar y buscar aportar a este cambio para que sea como lo más fructífero, ¿no? Y pues nada más que agradecerles pues a todos, creo que sin duda me abrieron mucho la mente tanto como Jorge y María y sí, muchísimas gracias. Gracias, Beatriz, por exponer tus perspectivas. Jorge, pues tú nos compartías antecedentes, varias experiencias también. A mí me llamó mucho la atención que sí pusiste el dedo en la llaga en las cuestiones burocráticas, en las cuestiones administrativas, que creo que es el impedimento de llevar a cabo este sentido y este rol de la escuela que compartía tanto Beatriz como María, el poner al centro a las personas. Para ti, Jorge, el sentido, el rol de la escuela en México después de la pandemia, ¿qué sigue? Bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta de lo trascendente que es la educación. Esa es la parte, digamos, positiva. Hemos valorado desde los diferentes lugares que nos ha tocado, digamos, a cada uno ver el proceso educativo, valorar el esfuerzo de los maestros, valorar también lo que implica, digamos, para los estudiantes, los propios padres de familia están dando cuenta un poco de lo complejo que tiene que ver con esta tarea. Creo que eso podría significar un avance en temas de empatía, ¿no? La otra cuestión que creo es que, como te decía, ya habían registrado algunos avances en la temática. Creo que algo que es bien importante en la educación es que a partir de que nos dimos cuenta de la importancia que tiene, dejamos de politizarla. Creo que el gran tema con la educación en buena medida tiene que ver con la politización, cómo se utiliza como bandera política, cómo tenemos altibajos, retrocesos fundamentales en temas, por ejemplo, de educación, poniéndose de un bando o de otro, como si enfrentáramos a los estudiantes y a los profesores, ¿no? Esta cuestión de poner el centro a las personas, pues yo creo que tiene que ver con todos los que están participando en el acto educativo y desde todos los puntos de vista, ¿no? La educación formal, la informal, la no formal, que todo eso tiene que ver justamente con la formación integral de las personas. Pero creo que algo que no hemos discutido tanto es el tema un poco de quién se apropia de la educación en términos políticos. Y esa parte es una parte fundamental. Mira, a mí me tocó participar en el proceso de la reforma educativa y yo veía como había una campaña en torno a su trabajo, en torno a decir que era básicamente una reforma laboral, lo cual era totalmente falso. La gente no se daba un poco a la tarea de conocer realmente lo que se estaba trabajando, se iban por la parte de cómo se afectaba a los profesores que eran evaluados y se determinaba que no estaban necesariamente aptos para estar frente a un grupo y se les trataba, por ejemplo, de reubicar.
Y lo cierto es que se criticó tanto esta reforma que ya no llegó, digamos, a darse la implementación de lo que tenía que ver con la reforma pedagógica, que también lo estuvimos trabajando. A mí me consta que eso se hizo porque yo estuve trabajando en eso, y llega una nueva administración, ¡pum!, y da marcha atrás con el tema este de la educación. Se modifica lo que se había hecho también en temas incluso legislativos, y básicamente lo que se había, digamos, agregado en términos constitucionales dentro del tema de la educación es que el Estado no solamente garantiza la educación, sino que sea educación de calidad. Entonces, si quitamos eso, pues entonces, ¿qué panorama estamos ofreciendo? Y el tema, por ejemplo, de regresar el control en buena medida a los grupos que tienen que ver a veces con otro tipo de objetivos, no necesariamente educativos, ¿no? Darles, digamos, tanto poder. Son temas que tenemos que discutir, quizás en otro escenario y todo, pero que me parece que son vitales y que no estamos nosotros visibilizando el impacto que tiene realmente en el tema educativo. Este ir y venir con las políticas educativas, el decir que es un tema de políticas públicas, sí, pero las políticas públicas también se enfrentan con las resistencias, como fue justamente con la reforma educativa pasada. Y las resistencias justamente organizadas, por ejemplo, de sindicatos, entre otras cosas, ¿no? Grupos básicamente de interés. Entonces, el reto es más grande. Y creo que la parte optimista que yo podría ver es la empatía que se ha generado, el poder entender la importancia de la educación desde diferentes puntos de vista, y que esto nos pudiera ayudar a mejorar las políticas públicas en el sentido que debe de ser, como dicen, de poner en el centro a las personas y no a la política. Este conflicto de intereses políticos que dejan de lado a lo más importante de las personas. Gracias, Jorge, por firmar tu participación en la segunda temporada. Ya se vendrá otro capítulo, por lo que colocas en la mesa bastante calientito. María, tú colocaste el eslogan tal cual, ¿no? Poner al centro de las personas. Creo, si tú me vas a decir ya para concluir, el sentido de la escuela no es uno nuevo, es poner al centro de las personas, pero es complejo, ¿no? Por todo lo que plantea Jorge. Para cerrar tus ideas, ¿cómo podemos enfrentar pandemia, crisis estructural y crisis de intereses? A ver, yo diría, la nueva escuela que ponga al centro a las personas, la tienen que construir las personas de las comunidades. Digo, voy a hablar de educación básica y educación formal, ¿no? Pero las personas que están y viven la vida cotidiana en las comunidades escolares, ¿no? Tendría que ser idealmente en diálogo, ¿no? Para ver qué es lo que más funciona, qué es lo que mejor funciona, y para que cada comunidad tenga muy claro cuál es su panorama específico, ¿no? O sea, contextual en términos de en qué condiciones están y qué posibilidades tienen de ir atacando estas problemáticas. Nos corresponde también a la sociedad civil organizada, pero también a la sociedad civil desorganizada, al articularnos también alrededor del tema educativo, y esto se me hace súper importante, y tiene que ver un poco con lo que decía Jorge de la politización de la educación. Es súper importante que defendamos la educación como este espacio de desarrollo de las personas, ¿no? Hay que poner al centro a las personas, a su desarrollo, y esto también quiere decir poner en el centro los derechos de las personas. No solo porque la educación es un derecho y la participación es un derecho, sino porque la educación es un derecho que habilita otros derechos. Es a través de la educación que uno se da cuenta y aprende y reconoce qué otros derechos tiene y cómo es posible conseguirlos. Digo, no es la única manera, pero sí es una importante, ¿no? Entonces, me parece que también es fundamental que como pisar muy fuerte ahí y exigir que las políticas públicas no pierdan presupuesto, que se defienda la equidad y la inclusión desde las políticas públicas, que los planes de regreso sean verdaderamente pertinentes a la situación que estamos viviendo, y que la educación vuelva a estar en el centro de la agenda pública. O sea, creo que ahí nos toca como
les digo, como sociedad civil organizada y también como sociedad civil desorganizada, todas las personas que no están necesariamente dentro de una organización, pero que sí están ahí, alzar la voz, ¿no? Y defender, pues de entrada el derecho a aprender, pero todos los demás derechos que van de la mano, ¿no? Y en este sentido defender a la educación, ¿no? Más allá de las agendas políticas en boga, pues, ¿no? O de las pugnas políticas, y poniendo de relevancia también la chamba que se está haciendo a nivel de reconstrucción de las comunidades educativas en la nueva normalidad, ¿no? Es decir, este vínculo de lo institucional, bajo, digamos, en tierra, ¿no? De la gente que está ahí macheteándole, de las familias que están ahí, reorganizando la vida cotidiana, los espacios en las casas, los chavos que están teniendo que aprender a aprender solos, ahora sí, ¿no? Y bueno, pues por ahí va mi reflexión final. No sé qué tal le suene. No, pues está el dedo en la llaga, precisamente. Eso yo lo sentí como pues una demanda social, ¿no? Como tenemos que, por lo menos los cimientos están ahí para reconstruir todo un sistema educativo. No, qué rica charla, mucha tarea. Creo que sí, vamos a tener el episodio 2 o la segunda parte de este episodio, porque sí hay muchas cuestiones que deben seguirse tomando en cuenta, monitorear los avances luego de la pandemia en cuanto a la educación. Muy rica charla. Gente querida de Pensamientos de Café, pues les invito de nueva cuenta a que nos sigan por redes sociales, Facebook y Twitter. Nos encuentran como @maradentro.ac, Instagram, mar_adentro_mx. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, Mar Adentro de México AC, que por cierto, Mar Adentro, nuevamente les agradezco por el espacio de Pensamientos de Café. Beatriz, Jorge, María, un placer haber compartido café con ustedes. Yo soy Daniel Ramírez, muchísimas gracias, nos vemos la próxima.